Buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos a otro experimento demostrativo de física. Hoy vamos a hacer 4 experimentos relacionados con el capacitor de placa plana paralela. Recordemos que este capacitor de placa plana paralela básicamente consiste en dos placas, las cuales están a una distancia de separación una de la otra. Esta distancia la podemos modificar y cada una se carga con densidad de carga opuesta y se aplica una diferencia de potencial entre ellas. Tal como muestro acá, se tiene que aparece un campo eléctrico dentro de las placas. Este campo eléctrico es constante. Su magnitud es la densidad de carga sobre epsilon 0 y además la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la distancia. Experimento 1. Visualización del campo eléctrico. La pregunta es ¿cómo hacemos para visualizar el campo eléctrico dentro de las placas? Ya sabemos que existe, que son líneas de campo que salen de la placa positiva hacia la placa negativa. Pero ¿cómo verlas? Entonces el primer experimento es colocar unas semillas dentro de las placas y estas semillas se alinearán con las líneas de campo de las placas. Este primer experimento consistió en aplicar una diferencia de potencial de aproximadamente 20.000 voltios entre las placas. Vemos efectivamente que las líneas de campo son paralelas entre ellas y además que son perpendiculares a las placas, ¿no? Aquí las semillitas son las que nos dejan ver cómo son estas líneas de campo. Segundo experimento. El segundo experimento es para ver más la relación que hay entre diferencia de potencial, distancia de separación y campo eléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que el campo eléctrico es constante y es igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. Pero también sabemos que está relacionado con la distancia y la diferencia de potencial, pero que en cuanto no cambiemos la densidad de carga, el campo eléctrico no va a cambiar. Entonces hagamos lo siguiente. En este segundo experimento vamos a colocar una diferencia de potencial entre las placas de aproximadamente 30.000 voltios. Solo habrá que conectar esto a la fuente. Lo cargamos y medimos la diferencia de potencial. ¿Qué debería suceder? Que si yo varío la distancia de separación entre las placas, el campo no va a cambiar porque no estoy variando la carga. Entonces, la diferencia de potencial debe empezar a cambiar para compensar la variación de la distancia entre las placas, porque recordemos que la igualdad diferencia de potencial igual a campo por distancia debe ser constante. Entonces, si yo varío la distancia, debe variar la diferencia de potencial. Eso es lo que debemos ver en este segundo experimento. Colocamos una diferencia de potencial dada, que es la que muestra el electrómetro, y la aguja nos muestra que efectivamente, si yo empiezo a aumentar la distancia de separación, aumenta esa diferencia de potencial, aumenta y aumenta cada vez más. Y por el contrario, si yo disminuyo la distancia de separación, entonces esta diferencia de potencial disminuye. Dado que el campo eléctrico es constante. Entonces este es el segundo experimento. Experimento número 3. ¿Qué sucede si colocamos una partícula conductora dentro del campo eléctrico de las placas? Entonces vamos a colocar aproximadamente 30.000 voltios de diferencia de potencial entre las placas y la esfera conductora, que es de aluminio, se va a cargar eléctricamente. Como sabemos que la fuerza es igual al campo por la carga, entonces esta partícula que esté ahí dentro del campo va a experimentar una fuerza proporcional a dicho campo. Entonces veamos ahí qué sucede. Vemos que efectivamente la esfera empieza a oscilar, dado que experimenta una fuerza. El campo siempre apunta en la misma dirección, pero la carga va cambiando porque recordemos que las dos placas tienen diferente carga, de modo que la esfera está cambiando su carga todo el tiempo y las fuerzas que siente son hacia la derecha y hacia la izquierda, por eso empieza a oscilar. Y también ven que si
disminuyo la distancia, pues esta fuerza es mayor, si la aumento pues es menor. Entonces esta es la muestra también de que hay un campo eléctrico en el interior de las placas y que esta esfera cargada pues experimenta una fuerza de tipo eléctrico. Último experimento. ¿Qué sucede si yo coloco un material dieléctrico como el vidrio? El vidrio tiene una constante dieléctrica de 5 a 10 dentro de unas placas planas paralelas. Entonces yo tengo mis placas planas, ingreso el dieléctrico adentro. ¿Qué sucede si hago este experimento y mido la diferencia de potencial? Resulta que si nosotros denotamos el campo eléctrico en el vacío como E sub 0, es decir, el campo eléctrico sin dieléctrico entre las placas, y el campo eléctrico con dieléctrico entre las placas como E, se tiene que el campo eléctrico con dieléctrico es menor al campo eléctrico sin dieléctrico. ¿Y qué tanto menor? Pues es menor en un factor de K, donde K se conoce como constante dieléctrica. De modo que si nosotros medimos la diferencia de potencial entre las placas, esta debe reducirse cuando nosotros colocamos el dieléctrico. Entonces, este experimento nos muestra que efectivamente si yo mido la diferencia de potencial entre las dos placas y de repente introduzco el dieléctrico entre las dos placas, lo que vamos a ver es que la diferencia de potencial disminuye. Entonces ahí tenemos la diferencia de potencial entre las placas, colocamos el dieléctrico y ven que inmediatamente la aguja se mueve hacia la izquierda, muestra una disminución en la diferencia de potencial, tal como se esperaba. En síntesis, hicimos 4 experimentos relacionados con capacitor de placa paralela. En el primero fuimos capaces de ver un campo eléctrico usando unas semillas. En el segundo, ver la relación que hay entre diferencia de potencial, campo eléctrico y distancia de separación entre las placas. En el tercero, introdujimos una partícula entre las placas y vimos cómo aparecía una fuerza, dado que había un campo eléctrico. Y en el cuarto vimos que cuando se introduce un dieléctrico dentro de las placas, hay una disminución del campo eléctrico y de la diferencia de potencial. Entonces, cualquier inquietud me escriben al correo ja.vargas@uniandes.edu.co y vean el próximo experimento que vamos a hacer volar un capacitor. Entonces, vamos a hacer volar un capacitor simplemente usando diferencia de potencial, una diferencia de potencial muy grande, alrededor de 40.000 voltios. Podemos hacer volar un capacitor. Saludos a todos y hasta luego.